vuelve al camino, pierde él su salvación porque se va a dirigir al camino de la muerte, que es el pecado. Pero muchas personas buscamos la santidad y junto contigo, tú que estás aquí, buscamos la santidad porque es el camino a la vida eterna. Eso es más importante que todo. Pero también cuando una persona peca y tú no estás pecando, te causa cierto desánimo porque ves cómo la persona después de estar tan bien ya no es la misma persona, ya decayó mucho en la espiritualidad y comienzas a ver que se ha enfriado. Y eso también te causa desánimo. Al que está bien, le da tristeza ver que un hijo de Dios comience a despegarse de lo que es la salvación. Y eso nos ayudaría a todos a través del Espíritu Santo a reconfortarnos, a ayudarnos, a aconsejarnos y no vernos siempre metidos en lo que es el pecado. La palabra pecado determina también mucha distracción en la vida cristiana y mucho desánimo en aquellos que buscan alcanzar la eternidad. Cuando viene el pecado, claro, la gente busca hacer lo que la carne le pide. Y hoy vamos a ver un capítulo casi completo, el Romanos 6. Vamos a ir explicando algunas cosas y quiero que lo veamos. Váyanse a Romanos 6:1 en el nombre de Jesús y vamos a leer de ahí en adelante, del 1 en adelante. Amén. Miren lo que dice en Romanos 6:1 en adelante. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Si vemos lo de la gracia, aquí vamos a ver que me está diciendo que si nosotros deberíamos de pecar para ver cada día más la gracia en el momento de la libertad que nos da su gracia, y lo menciona de ninguna manera. Muchas veces pensamos que la gracia es una licencia para pecar y la gracia no es una licencia para pecar, es una licencia para pasar al reino a través de la sangre de Cristo que nos da la gracia para ser libres de pecado. Nosotros no podemos vivir en pecado, sino tenemos que buscar cómo caminar mejor con el Señor. Cuando nuestro pecado fue sepultado juntamente con Cristo a través del bautismo, entonces nosotros ahí comenzamos una vida nueva, lo dice esta palabra. Y una vida nueva no es exactamente que tú ya jamás pecas, pero tampoco estamos abriendo una puerta para pecar, sino estamos abriendo una puerta para que nosotros hagamos un cambio radical de nuestra vida y vivamos como Dios quiere que nosotros seamos. No podemos estar siempre buscando la manera de pecar porque decimos que estamos en la gracia. Esa es una mentira del diablo. La gracia, repito, nos da la libertad de entrar al lugar santísimo de Dios. La gracia nos es permitido estar con el Señor un día, pero la gracia también se pierde por causa de la desviación del hombre y salirse de la gracia y caer en lo que es la ley, la condenación. ¿Por qué en la ley? Porque cuando tú vas al pecado y buscas lo tuyo, buscas lo del mundo, estás saliendo de la gracia y caes en una condenación. La condenación te marca el pecado, la ley de Dios te marca el pecado y entonces tú caes en los errores que te marca la infracción de la ley o la ley en sus infracciones. Esto que vemos ahorita es porque nosotros tenemos primeramente que entender cómo es que un cristiano debe ser. No voy a decir cosa por cosa, sino vamos a hablar justamente del pecado para vivir en santidad a través de eliminar, de quitar o salir del pecado. La Biblia me muestra en Romanos 8:2, y quiero que lo leas desde el 1, fíjate lo que dice la palabra en Romanos 8:1 en adelante. Dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora,
por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Recuerda que el pecado nos separa de Dios. Ese no es versículo, es un comentario. Nos separa de Dios y separados de Dios nada podemos hacer. Si nosotros vemos la palabra que me está diciendo que cuando fuimos unidos a Cristo no tenemos ninguna condenación, pero cuando tenemos la unidad de Cristo también me dice que el Espíritu Santo nos ayuda para estar bien delante de Dios y nos da vida. El Espíritu Santo nos ayuda y nos libra del pecado y la muerte. Pero ¿dónde está la clave para estar en esa situación que nos menciona el Espíritu Santo? En nosotros no separarnos de Cristo por el pecado. No buscar el pecado, y eso nos separa de Dios. Todo pecado te separa de Dios o de Jesús. Jesús te perdona, sí, eso es obvio. Pero cuando nosotros buscamos estar pecando, estamos en vida y estamos en muerte. Estamos en vida y estamos en muerte. Eso se llama mediocridad. Y la mediocridad Dios la va a vomitar de su boca. Esta palabra me está mostrando que si yo nunca me separo de Cristo, yo soy edificado, crezco a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo controla mi vida. El Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo nos libra del pecado y la muerte, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es el plan de mi vida? Detectar dónde están mis pecados es el primer punto que tienes que ver. ¿Qué es lo que ofende a Dios para yo no seguir ofendiéndolo y no seguir apartándome de Dios? Hay muchos cristianos que están aquí, no en esta reunión exactamente, que están como cristianos en todo el mundo y viven una doble vida. Y la doble vida en el mundo cristiano no es válida. Haz de cuenta que estás en el mundo. O somos del mundo o somos de Cristo. Y la vida cristiana me muestra claramente que para que yo pueda ser ayudado por el Espíritu Santo, yo no debo apartarme de Cristo. Cuando Él me unió a Él, tengo a favor el Espíritu Santo. ¿Cuándo se ve el Espíritu Santo de tu vida? Cuando tú comienzas alejarte de Jesús, de la palabra, buscas pecar y entonces las cosas comienzan a cambiar. Ya no va a ser igual nunca. La Biblia dice que nosotros podemos contristar al Espíritu y contristar al Espíritu es echarlo fuera de mi vida por causa del pecado. Muchas de las personas que están en Cristo siempre hemos pensado que no hay problema pecar. Sí hay problema, sí hay riesgo, sí hay dificultades en eso porque cada día el pecado lo que quiere, o sea tu carne, es enfriarte, es sacarte de la gloria de Dios, sacarte de la bendición, de la guianza del Espíritu Santo y dejarte en lugares secos donde tú no tienes ninguna esperanza. Dios nos menciona todo esto porque a veces este versículo lo leemos con con toda la boca, con toda la gloria de nuestra boca y decimos los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Y hasta ahí le dejamos. La Biblia Reina Valera 60 dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces la Biblia me muestra en esta palabra, la Nueva Traducción Viviente, que si yo no me separo de Jesús, o sea, tengo la bendición de la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que determinar y saber cómo es o dónde está el problema cuando yo me siento frío. Cuando tú te sientes frío por causa de tu misma mentalidad, tu misma manera de pensar, te lleva a más y más porque tenemos un ayudante que sirve mucho al pecado, que es Satanás. Satanás te ayuda mucho a enfriarte más, porque te da las oportunidades, porque te inspira. Una vez que te ve desviado, es una vez que eres presa fácil del diablo. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino todos permanezcamos en la obediencia del Señor. Vamos al versículo 5 de Romanos 6 en adelante. Fíjese lo que dice ahí. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él.
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Digan amén. ¿Ya no somos esclavos del pecado? Sure, sure. Ya no somos esclavos del pecado. Todos decimos amén. Entonces quiere decir que esta palabra es inútil que yo se la diga, porque usted está fuera de todo pecado. Nosotros como humanos tenemos la bendición de que cuando Cristo fue crucificado, lo dice la palabra, nos dio la esclavitud, pero de Dios. Como quiera seguimos siendo esclavos, pero ya no del pecado, sino ahora de Dios. Lo dice la palabra. Vamos al versículo 7. Dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Te voy a hacer un comentario. Esto es porque tú no podrás jamás con el pecado. Una de las cosas que pregunta, Jesús es tu Salvador, Jesús te va a ayudar. ¿Dónde está la clave por qué nosotros pregonamos, predicamos y anunciamos que Jesús es tu ayudador? Que Él es el que te va a sacar del pecado. Porque el hombre solo por naturaleza no puede salir del pecado. El hombre vive atrapado en el pecado. Está preso del pecado. Pero Jesús trae las llaves para liberarte del pecado. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, la carne pecaminosa comienza exactamente a temblar porque viene alguien que le va a quitar lo que le agrada a la carne y viene el que quiere que esa vida sea salva. Cristo es el que te ayuda a dejar de pecar. Cuando antes tú habías podido dejar de pecar, cuando no conocías a Cristo, tú pecabas deliberadamente y nadie te decía nada. Es más, tu cuerpo estaba acostumbrado a pecar, pero resulta que vienes a Cristo y las cosas comienzan a cambiar. Y cuando comienzan a cambiar, existe una memoria aquí en la cabeza que se llama mente o conciencia, que ahí están todos los recuerdos de tu pecado, de tu pasado, y tú tienes la autoridad de quererlos traer a la memoria, al presente y practicarlos, o bien desecharlos y echarlos al fondo de tu mente y no sacarlos. Cuando tú no los sacas de tu mente y los accionas en tu carne, estás librando la batalla. Pero cuando tú le das libertad al pecado, porque ve en ti el pecado, todo el adulterio, fornicación, dice la palabra que no contamina lo que entra, sino lo que sale del hombre, contamina a la persona misma y a los demás. Y esta palabra, cuando lo vemos de esta manera, nos da el entendimiento que nosotros tenemos que vivir la libertad que nos dio Cristo del poder del pecado. No buscar más el pecado, porque Él nos liberó del pecado. Esto que te digo, que tú no jamás podrás dejar de pecar si no estás en Cristo, porque primero no lo conoces, segundo la carne es muy ligera para pecar, pero Cristo te enseña cómo vivir una vida recta. Y digo, pero cuando eres un hijo de Dios, Él te libra del pecado y te ayuda a no cometerlo. Te da la fuerza para vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Hay una fuerza de creer en Jesucristo y hay una sobrefuerza del Espíritu Santo que cambia al hombre. Son dos cosas que operan en tu vida. Cristo te salva y el Espíritu Santo te transforma cuando tú no lo echas fuera. ¿A poco usted no siente cuando usted peca o hace algo malo? Hay miles de pecados, pero cuando usted peca, ¿a poco usted no siente que se enfría? No siente que como que se apaga, siente como que las cosas no son igual. Y siente eso porque el Espíritu Santo ya no está con usted, se siente usted solo. Pero cuando vuelvo a buscar, a pedir perdón a Dios y le pido que me ayude, viene todo su reino de nuevo y nos sentimos de nuevo como estábamos antes. Porque nosotros somos los que alejamos o traemos a nuestra vida el reino. Podemos perdernos en su totalidad o bien establecernos para una vida eterna. Según lo que tú decidas, es lo que vas a hacer. En Juan 8:36, siguiendo esta misma ruta, dice la Biblia así, dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Será mentira esto? ¿Será verdad? Es verdad, nos hace totalmente libres.
Y dice otro en 2 Corintios 3:17. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Me está diciendo claramente, cuando Dios viene con tu vida, te hace libre, verdaderamente libre. Porque la Biblia dice que cuando hay libertad, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres libre de pecado, ahí está el Espíritu Santo. Recuerda que no dejamos de ser pecadores, pero no es lo mismo dejar de ser pecadores a practicar el pecado deliberadamente. Tenemos que entender que no puede ser así. Si nosotros vemos, la palabra me está diciendo que Dios me hizo libre y hay una verdad, súper verdad. Y me dice que cuando hay una libertad en mí, porque Cristo me liberó, ahí vive el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo echar fuera el Espíritu Santo de mi vida? A través del pecado. A través de ser una persona que busco la carne y hago lo que la carne me dice y sale el Espíritu Santo y ando frío. Por eso hay muchos hermanos paletas, fríos, hielos. Un hermano frío se denota que es un hermano que no anda bien espiritualmente. Un hermano que poco viene a la iglesia y que no le interesa mucho orar ni leer la palabra, es un hermano que no anda bien espiritualmente. Pensarán, el pastor tiene un espíritu de discernimiento. No, hombre, es obvio lo que se ve. No se pregunta. Entonces tenemos que entender que todo es una evidencia. Cuando una persona no habla cosas buenas, dice la Escritura que de los frutos de la boca, del corazón los habla la boca. Es una persona que ves que habla tonterías, siendo un cristiano, determinas este está más frío que no sé qué. Tenemos que entender, una persona fría no habla lo que debe hablar. Una persona fría no habla lo que el cristiano debe hablar. Darle la gloria a Dios, estar evangelizando, hablar a sus amigos de Cristo, no parar de decir que el amor de Dios es grande. Amar a tus hijos, mostrar un testimonio grande con tu esposa, con tu familia. Eso es una persona que es evidente que es muy cristiano, que es evidente que está buscando lo de Dios. Que tiene debilidades como todos la tenemos, sí. Sin embargo, no busca su debilidad, sino busca la gracia de Dios y que opere el Espíritu Santo para matar el pecado y matar la tentación que te asedia día a día. Todos nosotros debemos de buscar esa manera de pensar. De lo contrario, nosotros caeríamos muy fácilmente en pecado. Pero vamos a Romanos 6:8. Y dice así: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Me detengo un poco. Si somos fieles como nosotros tampoco, la muerte no nos va a detener de llegar un día al reino de los cielos con Cristo. Versículo 10. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Quiero detenerme ahí y decirle algo. Cuando nosotros nos consideramos muertos al poder del pecado, ¿qué sucede cuando tú estás muerto en algo? Vamos a hablar de una persona, con mucho respeto lo digo, es una persona que no puede tener hijos. Supuestamente está muerta en cuanto a su reproducción, sea varón o sea mujer. Y si está muerta a la reproducción, estamos viendo que ahí ya no hay ningún poder para poder tener hijos. Solamente a través de Dios Él puede tener hijos. Sin embargo, el poder del pecado, cuando hablamos de esto, tiene un poder de no poderte reproducir tampoco, porque tú eres una persona que vives estéril por causa del pecado y te alejaste de Dios. Y lo que Dios me enseña en esta palabra, que te controló de nuevo el poder del pecado. ¿Cómo yo puedo hablar de Cristo si no soy una persona fiel? ¿Cómo yo puedo hablarle a mis amigos si tengo todavía el poder del pecado en mí? Tenemos que desechar el poder del pecado, porque ya no estamos esclavos del pecado. Desde el momento en que viniste a Cristo, tú eres hijo de Dios. El problema es que buscamos las cosas de la carne. Cuando Cristo me habla de esto, y dice la Escritura en el versículo 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos.
me advierte, me dice. No podemos caer en los deseos de la carne, porque entonces le abres a la puerta del pecado y haces que el Espíritu Santo se vaya y quedes solo y vacío de nuevo, porque tú mismo echas fuera lo hermoso de Dios que te había traído a través de Jesucristo. Y esto no nos conviene a ninguno de cada uno de nosotros, porque Dios me está hablando claramente de que yo debo vivir fuera del pecado y vivir a través de la esclavitud de Dios. ¿Qué es lo que me dice a mí la esclavitud de Dios? ¿Qué me permite la esclavitud de Dios? Me permite buscar la santidad. ¿Para qué me permite buscar la santidad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esa esclavitud? Buscar santidad, ¿para qué? Para tener un día la entrada al reino eterno de Dios. Dios, cuando me da la santidad, me da la capacidad de tener una actitud correcta delante de la sociedad, de mis hermanos y principalmente de Dios. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes que estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que ustedes, todo su cuerpo, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, gloria a Dios. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¿Por qué dice así? Cuando dice la palabra que ya no el pecado no es nuestro amo, es que la ley exige debate, vamos a hablar así, contra el pecado. El pecado tú lo cometes y la ley está afuera, pero te lo reclama. Acabas de pecar, acabas de adulterar. Es la infracción que hoy te mando la boleta porque acabas de caer en esto. Entonces la ley me asedia por causa de mi pecado. Y si por causa de mi pecado tengo muchas infracciones, quiere decir que tengo muchos pecados que estoy practicando a la vez. Y eso a Dios no le agrada. Pero dice la Escritura, dice, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Aquí muchos se equivocan en esta parte. Porque dicen, vivir bajo la gracia de Dios, tengo la libertad de hacer todo lo que quiera, porque vivo bajo la gracia de Dios. Esa es una mentira de Satanás. La gracia de Dios no fue dada al hombre para que tuviera la oportunidad de pecar, sino para que saliera del pecado y se pusiera en lugar de santidad. La misma Biblia lo menciona en Romanos 6:15, el siguiente versículo. Dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no, dice la Biblia. Cuando nosotros vemos esto, son tres cosas muy distintas: el pecado, la ley y la gracia. El pecado lo mantiene anunciado de lo que está cometiendo precisamente la ley. La ley le dice, cometiste pecado. Pero cuando yo ya no estoy en el pecado, paso a la gracia y soy ayudado por Jesús y su Espíritu Santo. Entonces determino que soy obediente y la obediencia es agradable a Dios. El Hijo de Dios no puede vivir en dos mundos, porque el Hijo de Dios, cuando dice ser cristiano y vive una vida lépera, sucia, de adulterio, de fornicación. Hay muchos cristianos en la iglesia que aún viven, con mucho respeto lo digo, pero deben de arreglar su situación. Viven en amaciato o en fornicación, perdón. Tienen hijos y todavía no se casan. ¿Cómo está eso? ¿Usted cree que eso no es pecado delante de Dios? Sí es pecado. Arregle su situación. Cásese legalmente. Si aquí no hay ninguno, pues los que nos están viendo por internet. Cásese. Es una infracción a la ley de Dios. Y muchas veces pensamos, es que me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Sí, hermano, eso es otra cosa. Pero es como decir, yo amo mucho a Dios, pero amo tanto a Dios, pero no necesito la Biblia, necesito bautizarme, necesito tener el Espíritu Santo. No, yo amo mucho a Dios. Permíteme, hermano, pero es un orden de Dios.
Usted tiene que hacer como Dios le dice. La Biblia dice, no camines en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos que hacer las cosas justo como la Biblia nos enseña. No podemos vivir como queramos. La gracia de Dios no la hicieron para pecar, sino para darle honra a Dios y vivir santamente delante de Dios. La gracia de Dios nos ayuda para alcanzar la libertad y alcanzar también la vida eterna. Tenemos libertad de escoger lo que queramos hacer, más que nunca te esclavice el pecado. Podemos pensar algo en 1 Corintios, los cristianos muchas veces lo tomamos a favor y nos encanta tomarlo a favor porque pareciera que está a nuestro favor. Pero en realidad está a favor de Dios. Yo voy a leer 1 Corintios 6:12, mira lo que dice. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Cuando dicen esto, muchos cristianos lo ven como, es que a nosotros se nos permite hacer todo. No está hablando de que Dios quiere que hagas lo que tú quieras. El humano tiene un libre albedrío de hacer lo que se le venga en gana, pero al final va a pagar la consecuencia. Al final le espera una factura de cobro. Lo que quiere decir Dios, tú eres humano y yo nunca te restringí. Puedes creer en mí o puedes vivir en pecado, pero al final te espero. A ver qué te toca. Es lo que te está tratando de decir la Biblia. Por eso cuando vemos lo de la gracia en los versículos anteriores que leímos, nos damos por enterado que Cristo me está mencionando aquí, todos ustedes tienen una libertad. Pero fíjense dónde van a ir a caer en esclavitud. Si caen en esclavitud de Dios, está muy bien. Pero si caen en esclavitud del pecado o de Satanás, están muy mal y tienen un futuro incierto y tal vez fatal. Por esa razón, cuando nosotros interpretamos la Biblia, no digo que soy un gran intérprete de la Biblia, no quiero hacer eso, pero este versículo muchos cristianos lo utilizan para decir, yo puedo hacer lo que quiera, dice la Biblia. No, mi hermano, pero te está diciendo para que sepas que escoges si lo bueno o lo malo. Si escoges lo malo, te va a ir mal. Si escoges lo bueno, te va a ir bien. ¿De qué quiere ser esclavo usted? ¿De Dios o del pecado? Es claro, de Dios. Y para ser esclavo de Dios tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Es como vivir en una casa. Llegas a una casa y te dice el dueño de la casa, te voy a dar la oportunidad que vivas aquí, que comas aquí, que duermas aquí, todo aquí, que te vayas aquí. Pero hay que hacer esto y esto. No hay problema. Y tú te metes a la casa y cuando hay que hacer esto y esto, se complica la cosa porque no es fácil. Pero tú quieres vivir adentro de la casa, ¿qué tienes que hacer? Sujetarte a esto y esto. Y cuando tú te sujetas a lo que Dios nos está hablando, vives dentro de la esclavitud de Dios y te espera un futuro cierto y seguro que vivirás hasta la eternidad. Pero no mezclen las cosas de este mundo, no nos metamos a traer el mundo a mi vida cristiana. Como son los del mundo, yo te voy a hacer. El cómo es fácil. Sí, dice Dios, sí lo puedes hacer. Pero tú vas a pagar las consecuencias. Tú tienes que saber cómo hacer las cosas. Tú eres libre. Te solté al mundo a ver qué haces. Te enseñé el bien y el mal, a ver cuál escoges. ¿Cuál te gustaría escoger? El bien. Muchos cristianos piensan que porque vienen a la iglesia ya van a ser salvos. No, hermano, no se confunda. Si usted está haciendo lo que Dios dice, ni dude, usted se va con el Señor. Nos hemos acostumbrado a oír que la Biblia me dice como este versículo que te acabo de leer, como ese de la gracia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y se abrazan pero fuertemente ese versículo y dale vuelo a la hilacha. Mentira del diablo, se está yendo por una ruta equivocada. Tenga cuidado con eso. De nada sirve toda una vida sentada oyendo al pastor si mi vida no ha cambiado. Sigo siendo el mismo.
¿Está entendiendo? Tengan cuidado de ser cristiano, porque ser cristiano no es venir a la iglesia. Eso es lo más sencillo que puede haber. El asunto es hacer lo que en la casa te piden. Vamos adelante. Versículo 16 de Romanos 6:16. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿Te estás fijando en esto? Si tú quieres ser esclavo del pecado, no, ponte a pecar. Si quieres ser esclavo de Dios, busca la santidad. Sigue diciendo, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Y luego dice, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Qué es la vida recta para ti? Una vida recta es aquella que se hace conforme a las Escrituras. Ser un buen hombre, ser una persona que hace el bien, una persona que ama al prójimo, una persona que ama a Dios. Amar a Dios redunda todo lo que Dios es y todos sus mandamientos. Muchos piensan que los mandamientos de Dios están abolidos, que Jesús vino a decir, esos ya no sirven. Esos están hasta la eternidad, hermano, mientras estemos en la tierra. Lo que pasa es que a través de Cristo nosotros cumplimos la ley, eso sí. ¿Cuándo podías haber dejado de pecar si no estabas en Cristo? Nunca. El mundo no deja de pecar porque no conoce a Dios. Pero tú ya conoces a Dios y te saliste del pecado. ¿Por qué no? Porque tú tengas una fuerza de voluntad brutal que yo no puedo dejar. No, hermano, reconoce que Dios te está transformando. Y cuando tú te quieres desviar, va Dios y te da un zape. Vamos, métete. Porque el hijo que ama, castiga. Dios no es un Dios malo, es un Dios re bueno. ¿A poco si tu hijo está malo vas a decir, viva mi hijo, adelante, qué lindo peca? No, lo vas a traer, lo vas a encerrar. Le vas a decir, usted me sale, usted va a estar aquí. Usted es mi hijo y me va a hacer caso. Imagínate Dios, si nosotros siendo malos tomamos actitudes de protección a los hijos para que no se pierdan, ¿cuánto más Dios no tomará una acción de protección a sus hijos para que no se pierda? Mucho más. A veces nosotros pensamos que la vida en Cristo es muy fácil. Por eso la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando. No, cada día y sígame. Dios no está mencionando cómo debo seguirlo, cómo debo actuar. Que yo tome otra actitud, otra decisión, no está dentro de la línea de Dios. Entonces no nos hagamos a nosotros mismos que somos los que llevamos la verdad, que si no hemos vivido una verdad real. Sigue diciendo la palabra, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Será que Dios está enseñando ahorita a cada uno de nosotros una vida nueva? Lo de Dios no es un relajo. Lo de Dios no es un juego. Lo de Dios es cosa seria. Lo de Dios tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Porque al final de todo, cada uno de nosotros tendrá la factura que va a pagar. Porque en aquel día, dice, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ya va a estar como juez. Seremos juzgados según nuestras acciones, sean buenas o sean malas. No sé de qué manera. Ni quiero pensar cómo va a estar. Prefiero ahorita buscar lo que Él me está pidiendo. Sigue diciendo el 18, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Todos los que estamos aquí tenemos una vida recta, ¿sí, muchachos? ¿Tenemos una vida recta? ¿Eh? Si se presentara Jesús y les dijera, ¿tienes una vida recta, Chuyito? ¿Qué le dirías? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Chuyito?
Tenemos que examinarnos. Pregunté esto no porque él esté mal, sino porque todos tenemos que examinarnos cómo estamos delante de Dios y cambiar nuestra actitud. Vivir una vida mejor. Porque nosotros nos hemos hecho esclavos de la vida recta, no del pecado. Muchas veces los cristianos pensamos, no, es que yo no fumo ni tomo. ¿Tú crees que ese es todo el pecado? El chisme, la contienda, el adulterio, la fornicación, los afeminados, los homosexuales, los borrachos, los lasciviosos, muchos pecados. Vete a la Biblia y busca dónde están todos los pecados. Morales principalmente. Y te das cuenta que hay muchos pecados. Simplemente sacarle la garra a tu hermano ya es un pecado. Pero no tomo, pastor, pero estás sacando la garra a tu hermano. ¿Estás juzgando al pobre pastor que está enfrente de ti? Te avientas tus maldiciones, decir no sean maldiciendo, no hagas cosas de doble sentido, también dice la palabra. Chistes pelados el cristiano no tiene por qué meterse. Si supieras como en la Biblia, si yo te dijera que cuando un hermano, fíjate, escucha, eso es una muestra de lo que dice la Biblia. Si lo hacemos así, yo creo que nos vamos todos. Dice la Biblia que si tu hermano no anda bien, o anda en fornicación, o no tiene un comportamiento como cristiano, dice que ni siquiera le hables, ni siquiera lo invites a comer. Es más, échalo si puedes de la iglesia. Nos quedamos vacíos. La Biblia está así, hermano. Nos hemos acostumbrado a ir nada más lo que nos... Hay que algo que me llene de mi problema. No, hermano, esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Pablo un día estaba con un muchacho que estaba metiéndose con su madrastra, o sea, la esposa de su papá, no era su mamá, era su madrastra. Y estaba adulterando con la madrastra. ¿De cuenta qué pecado tan aberrante? Y fueron y le dijeron, oye, no debes de hacer eso. Y él estaba en la iglesia de Corinto, dentro de la iglesia. No andes haciendo eso, es pecado tremendo. Estás ofendiendo a Dios y a tus padres, a tu padre. Y dice que no dejó de hacerlo. Y Pablo un día llegó porque le hicieron juicio delante de testigos y le encontraron culpable. Y dice que Pablo le dijo, ¿sabes una cosa? Voy a entregar tu cuerpo a Satanás para ver si así se salva tu alma. Imagínate que un día le diga usted eso. Sangre de Cristo. No quiero jamás decir eso. Lo que hizo Pablo es atormentar un cuerpo para que ese cuerpo recibiera la instrucción dura para que reconociera el error y se volviera a la obediencia al Señor, se arrepintiera y pidiera perdón. El diablo le iba a maltratar. Muchos cuerpos son maltratados por el diablo que Dios le permite para ver si así reconocen que no están bien. Dios le permitió a Job, siendo un buen hombre, para probarlo, que no lo pruebe, que no lo haga con un hombre que está mal delante de Dios, lo va a hacer. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es el jefe, Él es el Dios eterno, el soberano, Él sabe lo que hace. Por esa razón, cuando hablamos de todo esto, tenemos que ser gente prudente, gente sabia, gente que si estoy es porque estoy. La Biblia dice, el que sea santo, santifíquese. Y el que sea sucio, ensúciese más. O sea, Dios no te dice, ay, bueno, a la mitad, a ver cómo te va. No, no. O eres o no eres. Dios no es un Dios de medias. Continúa diciendo el 19, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. ¿De dónde me lleva una vida recta? A ser
santo. O sea, ¿queremos santificarnos? Vamos a vivir una vida recta delante de Dios. Nosotros queremos santificarnos sin sacrificar la carne y eso no va a poder pasar. Yo tengo que botar el pecado, que botar los deseos de la carne para alcanzar una santidad. Y si la palabra, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no soy santo, no voy a ver al Señor. Muchos dicen, no, Dios me ungió como santo. Sí, hijo, pero ¿estás santificándote cada día? ¿O estás buscando el pecado cada día? ¿Cuál de los dos? Dios me llevó a hablar esta palabra porque hemos jugado con las cosas santas de Dios. Y con lo santo no se juega. Lo santo es santo, puro y limpio. Y así debemos de ser nosotros, entregados a una vida recta delante de Dios para alcanzar la santidad que Dios nos ha prometido. ¿Y quién la va a provocar? El Espíritu Santo. Va a ver el Espíritu Santo en la carne y dice, este está buscando la santidad, le voy a dar la unción. La unción te la da el Espíritu Santo. Él es la unción. A ver, queremos unción, dame unción, dame unción. ¿Para qué quieres unción si estás bien atravesado en el pecado? El camino de la unción y la santidad es el camino de una vida recta. No lo estoy regañando, hermano, no me vean de esa manera. Solo estoy enseñando. Porque si no hablo esto, Dios un día me va a reclamar. Creo que está en, no recuerdo, pónganme a ver si está por ahí, no recuerdo, pero creo que está en Santiago 1, capítulo 1, pon Santiago 1 en la Nueva Traducción Viviente en la pantalla, a ver si es por ahí, si no, pues discúlpeme. Ese versículo dice, no sé, perdone usted, pero dice la Biblia así, te lo voy a decir el versículo. Dice, no hagan muchos maestros. O sea, no hagan muchos maestros. Porque dice, al final los maestros, si no enseñan bien, recibirán más castigo. Entonces, si yo como maestro enseño la palabra mal, voy a recibir más castigo. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que te incomodes y no recibir yo más castigo? No te estoy incomodando, te estoy enseñando la palabra. ¿Para qué? Para que un día estemos todos juntos en el reino de los cielos. Hay que ser claro. La Biblia es transparente. Sigamos adelante. ¿Nos quedamos en cuál? Sí. El 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, antes no, podías hacer lo que querías. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora estás avergonzado de las cosas que solías hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, o sea, lo anterior. 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. ¿Cuántos hay esclavos de Dios aquí? Digo un amén. Digo un amén. Ya, para que oigan allá. Dice la palabra que somos esclavos de Dios. El 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Qué me está diciendo? O sea, las acciones buenas, los actos buenos, una vida correcta delante de Dios me produce santidad, porque es a donde quiero llegar. Cuando yo tengo la santidad, tengo la unción y el poder de Dios para ejecutar las maravillas de Dios en la tierra. Dios no va a actuar en un pecador y puede hacerlo, pues es Dios. Pero yo hablo el camino correcto para recibir todo eso. Entonces, cuando oramos por gente, pueden sanar. Cuando oramos por gente perdida, se pueden convertir. Todo puede suceder porque está con nosotros ahora el poder de la unción, que es el Espíritu Santo.
Cuando tú comiences a enfriarte y ya no sientas a Dios, corre a buscar a Jesús y dile: Señor, tal vez no supe que estaba mal, pero ahora quiero que me traigas, Señor, de nuevo al camino y que me ayudes a caminar en santidad. No quiero ser, Señor, una persona totalmente fría. Me siento muerto en vida. Y Dios va a cambiar. Ayúdame, Mario, con el teclado, por favor. ¿Estás ahí? ¿Le hablas a Mario? Dice la Escritura, continúa diciendo, y quiero leerte una parte que está en Hebreos 12:14. Dice la palabra así. Dice Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida ¿qué? Santa. Porque los que son santos, dice, porque los que no son santos no verán a Dios. Entonces, ¿qué me quita la santidad? El pecado. Me vuelve a ser una persona común. Los cristianos no se equivoquen. Hay personas que salen de la iglesia y ya se van en la calle y comienzan a hacer averías y piensan que porque vinieron el domingo todo lo demás está bien. Hermano, estás bien equivocado. Aquí y allá debemos ser los mismos. En la casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos, debemos ser justamente las mismas personas. Que no haya variación. Hay personas que apenas salen de un lugar y ahora sí, vamos a darle la vida loca. Y el domingo que entra venimos a vaciar el pecado. ¿Y si te mueres entre semana? ¿Irás al cielo? Dos personas light, que le llaman light espiritualmente, dicen que sí. Pero una vez que has conocido, la Biblia dice, más vale que nunca hubieras conocido la verdad, porque si la conoces y no la practicas, eso es lo peor. Más vale que nunca hubieras conocido, pero ya conociéndola es mejor llevarla a cabo. Lo dice la palabra. Entonces, si nosotros vivimos una vida santa, tendremos el derecho de estar un día con el Señor. Romanos 6:23, ya voy a terminar. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. O sea, que la muerte es parte o principia en el pecado y caes en la muerte. Muerte espiritual y puede ser muerte física. Nosotros no tenemos por qué provocar la ira de Dios sobre nosotros cuando estamos en la gracia de Dios. Tenemos que provocar al Espíritu Santo que nos guíe, que nos bendiga, que nos ayude. Esta palabra no es para condenar a nadie, es para enseñarnos a todos. Pensamos, pastores, que la palabra es dura. Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? Nosotros, Señor. Ayúdanos de ti, Jesús, y de tu Santo Espíritu. Nosotros la podemos llevar, Señor. Voy a hacer morir las obras de mi carne para hacer vivir, Señor, en una vida recta, buscando la santidad y la unción de tu Espíritu. Va a cambiar mi vida, Señor. Yo quiero ser otra persona. No quiero ser la misma. Quiero ser real, Señor, contigo. Como debe ser un cristiano. Si yo quiere que le hable muy light, se lo puedo hacer, pero yo voy a recibir un doble castigo. A mí me va a ir como en feria. La muerte me espera tal vez. Prefiero, en cierta manera, inquietarlo y dejarle una enseñanza que le va a ayudar. Y yo ser libre de que yo dije la verdad. Y la verdad a usted lo va a hacer libre, dice la palabra. Libre totalmente. Dice la Escritura en Lucas 8:16 hasta el 18. Con eso termino. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Si vemos esto,
es similitud a los cristianos. La lámpara, nosotros somos la luz del mundo. Somos lámparas que se deben de ver en la calle. Que digan, ahí va el cristiano, ahí va el hermano, ahí va el Hijo de Dios. Él da testimonio de lo que es. Él sí es cristiano. A mí me ha tocado que me digan, hombre, yo he visto un pastor, he visto un hermano que no dice que es, pero no es. Hubiera visto cómo se porta. Qué feo, qué triste que de mí digan eso. Yo no quiero que digan eso. Yo le pido a Dios que cuide mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, todo, para hacer una luz donde quiera que esté y no estar escondida. Muchos cristianos están escondidos para pecar, pero la Biblia dice que, y lo dice claramente, dice, lo que hagas en secreto, lo publicaré en las plazas. O sea, Dios no va a dejar un pecado en secreto, va a ser evidenciado tarde que temprano. Continúa diciendo la palabra, pues todo lo secreto, mira aquí está, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Guárdanos, Padre mío. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Pregunto, ¿escucharon la palabra? Pregunto de vuelta, no hubo un amén. ¿Escucharon la palabra? Se les dará más. Pero el que no la escuchó, aún lo que tiene, se le va a retirar. Hay gente que piensa que esto es una broma. Eso no es broma. Va a suceder. Porque la palabra dice la Escritura que no vuelve vacía. Que así como la nieve y la lluvia cae del cielo y riegan la tierra y la hacen florecer, así es mi palabra, no vuelve a mí vacía, dice el Señor. La hice para lo cual me dará un resultado. Yo le pido que si usted en esta mañana quiere decirle al Señor, Señor, perdóname, yo no he sido recto delante de tus ojos, pase al altar, pónganse de pie todos, por favor. Pase al altar y dígale al Señor que nos perdone, que nos ayude, que nos limpie, porque queremos estar un día con Él, que quiero buscar la santidad, quiero ser santo como Él lo es. La Biblia dice, sed santos como yo lo soy. A veces pensamos que ya somos tan santos que ya no necesito más de Dios. Hermano, no se equivoque. Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días tengo que buscar la presencia de Dios para la purificación de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo. Porque el pecado, aparte que es pecado, también te enferma la carne por causa del pecado. Cambiemos nuestra actitud. Seamos gente distinta. Valoremos la palabra de Dios. Imagínate una cosa. Decirte yo, ven porque Dios quiere hablar contigo. Y tú dices, no tiene caso. Venga al altar. Jesús lo está esperando. Venga al altar. Venga al altar. Sea franco con Dios. Yo, pastor, estoy arriba del altar y yo le pido perdón a Dios. No me siento digno jamás, nunca, pero siempre tengo que estar humillado delante de Dios para poderte compartir una palabra. Imagínate que yo no me humille delante de Dios, que me sienta soberbio, yo soy lo todo aquí, soy el gran pastor. No, mi hermano, yo soy el primero que tengo que pedir perdón. Pidamos perdón a Dios. Humillémonos delante de su presencia y digamos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero vengo delante de ti arrepentido, perdóname. Me humillo, Señor, y quiero seguir siendo una persona, vivir en santidad. Quiero abandonar el pecado y abandonar los deseos de esta carne, mi Señor.
porque solo me llevan a la muerte. Dígale al Señor, ore, comience a orar al Señor, porque Él es el que le va a traer vida y vida en abundancia. Él transforma las almas, Él cambia los deseos pecaminosos. Él es el único que te puede ayudar. No hay otro Dios que te pueda ayudar más que Jesucristo. Él es todo. Si tú estabas en chismes, en contiendas, eras una persona maldicienta, que tomabas, te drogabas, fumabas, fornicabas, adulterabas, eras lascivioso, entrégaselo a Cristo. Él te cambia, Él te cambia. Él te cambia. Él es bueno. Él comienza a limpiar tu mente ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Arrepintámonos de lo que hacemos. Entreguemos nuestra vida a Cristo y Él la purifica. Él es tu Redentor. Él te presenta delante del Padre limpio. Él te hace llegar hasta su trono limpio. Pero tenemos que pasar con sinceridad. Dice la palabra de Dios: acercaos al trono de la gracia, donde hallaréis misericordia y el oportuno socorro. Él es el trono de la gracia. Él es el que nos perdona. Él es el que nos limpia. En el nombre de Jesús. Iglesia de Cristo, prepárate. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Preparemos nuestras vidas delante de sus ojos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fieles. Queremos vivir, Señor, rectamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Limpia y purifica la iglesia, Señor. A todos los que nos han visto por internet, purifica, Señor, sus vidas. A todos, Señor, los que son tus hijos, purifícanos. Y haznos vivir una vida recta, Señor. Ayúdanos. Quita lo que está mal. Quita lo que está mal, Señor. Purifica nuestro hablar. En el nombre de Jesús. Él está aquí. Él quiere llevarte a la santidad. Él quiere llevarte a la santidad. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti. En una canción, Gloria a ti, Señor. melodía de Aleluya. tu amor. Entrégale a Cristo tu pecado Cantas y dile que quieres ser un hombre recto, una mujer recta a partir de ahora. en mi adversidad. Examínate a ti mismo. Fíjate cuáles son tus errores y ponlos como una parte débil para que Dios te haga fuerte y no pecar más. Que esa debilidad se convierta en fortaleza, pero para agradar a Dios, no para agradar a la carne. Y Él te va a ayudar a través del Espíritu Santo. Nunca te apartes de Jesús Es libertad. y sigue adelante buscando la santidad. Hasta que Sí, Jesús. Gracias, Jesús. Tú nos libras, nos cambias, nos bendices. Sana nuestra alma, nuestra mente, Padre. Y nos haces nuevas criaturas cada día, Padre. Que el pecado, Señor, se vaya lejos de nosotros y reine la santidad en nuestras vidas.